las acciones del viento sobre las estructuras del acero. Eso, ¿por qué va a ser? Porque cuando tengamos el caso que ustedes han desarrollado este ejercicio, que ya me han debido de haber determinado los elementos en compresión, en tracción, es que también se producen los efectos del viento, como se llama normalmente para este tipo de desarrollo de curso, que es el barlovento y el sotavento, que son fuerzas del viento que producen esfuerzos bastante significativos en la estructura. Entonces eso también vamos a poder complementar con algunos ejercicios y para poder aplicar esto. Ya, es importante que el viento, como le estaba manifestando, tiene mucha importancia para lo que son las construcciones de elementos de estructuras, y muy poca gente, muy pocos ingenieros están muy familiarizados con esto. Por ejemplo, en estructuras, ustedes han llevado curso de estructuras y han llevado su curso de concreto armado. En concreto armado se explican las cargas vivas, las cargas, entre otros factores se hace un diseño sísmico, ¿no? Pero casi para estructura de concreto no se toma mucho en cuenta el tema del viento. Para este caso, para el tema de lo que corresponde a aceros, sí es importante. Conlleva, claro, muchas disciplinas están involucradas en este desarrollo. Hay que tomarle correctísimo, que tomarle importancia a todo lo que es este tema de vientos y sismos, ¿no? Y saber distinguir dónde están las fuerzas de viento, si la obra está o el proyecto está en una zona urbana o una zona rural del país, ¿no? El movimiento del aire se describe un vector de velocidad. Hay muchas definiciones, le llaman velocidad pico, velocidad media. Y bueno, la American, es en realidad la SC, la que regula esto es la IEEE, que es la American Standard, lo que es el American National Standard. Pero también es regulada por la ASC, que es esto se llama la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ¿no? American Society Construction. Y bueno, ellos tienen una definición con respecto a lo que es la velocidad, ¿no? Y normalmente para efectos de diseños, por favor, tengan notando todo lo que estamos diciendo, parte de lo que vamos a desarrollar en el curso. Por ahí hay preguntas capciosas. La altura del viento se mide 10 metros sobre el nivel del terreno. Es decir, cuando ustedes hagan el diseño, tienen que entender que cuando se diagrame la fuerza del viento, tiene que estar ubicada a 10 metros del nivel del terreno. ¿Correcto? Acá hay una variación del viento con la altura. Construcciones retardan el aire cerca de la superficie, ¿no? Y a una cierta altura, la velocidad no se altera, ¿no? Hay muchas investigaciones con respecto a las curvas mostradas acá, y bueno, a ustedes les da más o menos cómo varía la exposición, de acuerdo al tipo de exposición del viento, cómo se va teniendo después de una altura que casi tiene una cierta, se mantiene, ¿no? La curva se mantiene, ¿no? Acá ustedes pueden ver, por acá hay en este sector de acá, tenemos una gran variación del viento, ¿no? Entonces eso significa que cuando ya tengamos entre alturas de 10 metros de edificación, hay que tomar en cuenta el tema de la importancia del viento, ¿no? Los efectos de la topografía. La topografía local influye sobre el viento, claro. Ya sabemos, de acuerdo a la orografía de la zona, si es en costa, si es en sierra, si es en selva. Los efectos que estos producen son que amplifican, ¿no? Sobre, por ejemplo, la cima de las colinas, se produce una especie de tunelización del aire, ¿no? O sea, fluye como un túnel, ¿no? Y produce un impacto. Para estos diseños, más adelante que hay un mapa de aplicación que
ha sido registrado acá en el Perú, que permite para efectos de diseños considerarlo de acuerdo a la zona, ¿no?, del país. Acá vemos la distribución. Esto se construyó en el año 1966, pero bueno, es lo que tenemos actualmente. No hay una actualización todavía. Nos falta mucho por investigar, obviamente, ¿no?, pero al menos tenemos ya algo, ¿no? Acá son los famosos isotacas cuantiles, o sea, cada uno de estos se va a diferenciar en dos. Y acá tenemos las experiencias. Casi en la parte norte del oriental no tenemos mucha investigación. Pero ya para efecto de diseño vamos a poder ser conservadores para consideraciones de qué tipo de vientos podemos hacer. Ahora, es importante indicar que estos vientos son vientos importantes que se producen pues cada 50 años. El periodo de recurrencia de esto es cada 50 años. Entonces, en la norma, ustedes cuando diseñan, por ejemplo, estructuras de acero, lo primero que le pide el cliente es adecuarse a las normas estándares del país donde uno diseña. Y en ese diseño, en el reglamento, tenemos que validar qué tipo de viento se va a utilizar para efectos del diseño y las consideraciones de tener en cuenta los picos. Es como el sismo, ¿no? Es igual, el sismo tiene un periodo de recurrencia que puede ser desde 50 hasta 500 años, de acuerdo a las condiciones que queramos diseñar la estructura, ¿no? Entonces tenemos acá que les va a servir para considerar en sus trabajos qué ISO-TACA va a considerar en la zona del proyecto, ¿no? Supongamos que sea en Arequipa o al sur, ¿no? Ya están identificadas y podemos usar estas ISO-TACAs como parte del diseño. Es muy importante. Esos son los efectos del viento, ¿no? Acciones externas del viento, ¿no? Tenemos la dirección del viento en esta dirección de acá, que flecha acá, ¿no? Y bueno, la corriente de aire, ¿no? Bueno, en la sierra sentir más fuerte la tunelización del viento, ¿no? Pero para efectos de diseño nosotros llamaremos el famoso barlovento, y este será el sotavento. Los esfuerzos que se van a generar por la pared posterior de la vivienda o de la edificación, de lo que vamos a considerar, ¿no?, del viento. Esto es así, por eso cuando ustedes no sé si han visto en Miami, normalmente cuando se viene un huracán, lo que se hace es cerrar las ventanas y las puertas, ¿no?, para que tenga una mayor inercia, obviamente, ¿no? Tener esa, por ejemplo, vemos cómo puede originar el viento, va a entrar por la ventana, va a generar una serie de efectos, presiones internas, y al final pues esa casa desaparece, ¿no? Ya la vemos por el aire, ¿no? Tenemos justamente de lo que hemos hablado del barlovento, del sotavento, se generan este tipo de presiones, positiva y negativa, ¿no? Hay efectos globales y locales, o sea, sobre un área específica o sobre toda la estructura. ¿Correcto? Eso es importante, tener en cuenta los efectos locales y los efectos globales. Las acciones del... Bueno, hay una serie de investigaciones, hay unos resultados de modelación que se hacen que no son muy usuales acá en el Perú, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, la norma más que todo aplica para lo que son, según lo que está normado en el país, ¿no? La relación entre el viento y sus correspondientes presiones, ¿no? Acá vemos ya la fórmula, ya. Esta es la fórmula que ustedes van a aplicar para el cálculo de la fuerza del viento. La presión del viento estimada, ¿no?, está considerada en función de la presión por la velocidad del viento en la zona
su factor aerodinámico, que es C, y el factor de respuesta dinámica de ráfaga. Estos dos factores los vamos a ver más adelante para ver el tema de cómo se determinan esos dos factores para que ustedes puedan calcular la fuerza del viento en la estructura, en sotavento y barlovento. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay una pregunta, algo? Ingeniero, disculpe, ese Q que dice presión por la velocidad del viento en la zona, ¿es de las isotacas? Claro, las isotacas, ¿no? Es un factor, el factor de isotaca es el factor que se va a tomar en cuenta de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia que tengas tú del viento en la zona. ¿Qué pasa? Que en Perú no hemos tenido casos críticos, ¿no? Mayores de 150 kilómetros por hora casi no hemos encontrado, como lo podemos encontrar en Estados Unidos. Cuando nosotros hacemos esta revisión, vemos que la norma americana contempla algunos factores que tienen que ser adecuados al país. En este caso, pues, esta probabilidad de esos vientos máximos se dan, por ejemplo, cuando es del año 1916, se da cuando la ocurrencia establecida en la norma sea por 50 años. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? En el caso de cuando tú diseñas alguna estructura hidráulica, por ejemplo, también te dice cuál es su periodo de retorno, para hacerte un poco la comparación. Periodo de retorno de una lluvia, por ejemplo, una lluvia máxima extraordinaria se produce cada 40 años. Entonces, cuando tú haces el cálculo del área hidráulica, el famoso CIA, ¿no? Que hay un factor CIA entre 360, ese factor, por ejemplo, determina de que la índice de la I representa la intensidad de la lluvia, y ese valor se obtiene de varias estadísticas, varios análisis probabilísticos, estadísticos que tiene en el área, en la especialidad, y con esa tú dices, yo he diseñado mi estructura con una probabilidad de retorno de 20 años. Ese es lo mismo, ese mismo concepto que tenemos que tener. La probabilidad de ocurrencia es que esos picos se den, ¿no? Como había mencionado, que unos le llamaban velocidad pico o una velocidad media. Vas a depender de en qué zona desarrolles el proyecto para poder considerar ese tipo de concepto y decir mi probabilidad de ocurrencia va a ser en 50 años. Y tomas las isotacas. Es igual que haces en sismo, también hace lo mismo, que se llama isoaceleración. Hay un mapa sísmico en el Perú donde te determina cuáles son la aceleración, ¿no?, de sismo que existe en cada región del país. Que, por ejemplo, en el Perú estamos entre 0,20 a 0,40. No sé si han llevado su curso de sismo. Ahí hay una serie de aceleraciones y esas son la aceleración que representa un porcentaje de estos factores, así como estamos haciendo el viento. Entonces, cuando tú dices, mi isoaceleración es 0,20 G, significa que estás aplicando 0. En 500 años, digo, voy a tomar esta isoaceleración que es 0,2 de acuerdo al gráfico de la velocidad de la gravedad. Entonces, al multiplicar esto, recién eso lo incorporas en el diseño sísmico. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? ¿O quedó claro o no? Ingeniero, algunos estamos llevando sismo recién, pero se le cortó el audio, creo, cuando empezó a hablar de la desaceleración 0,20. Y de ahí ya. Cuando te hablo de desaceleración, son los mapas físicos y sísmicos que tenemos en el país para poder determinar cuáles son la onda sísmica que existe en el Perú. Entonces, igual también es lo mismo. En vez de tener un mapa sísmico, estamos teniendo un mapa eólico. Ahora, la aplicación es que justamente con esos valores nosotros incorporamos la fuerza del viento con las probabilidades de ocurrencia. Por eso cuando le empecé el curso, era importante que ustedes tuvieran el concepto probabilístico, ¿no?, estadístico, concepto, porque eso es importante para el diseño. Entonces, tomamos en cuenta que, por ejemplo, en sismo, cuando te dicen 0,2, es 0,2 de la gravedad.
Entonces, cuando tú ya comienzas a diseñar, dices tu componente, porque cuando tú diseñas sismo, dices, yo quiero 100% en X y 30% en Y, o 100% en Y y 30% en X, cuando se hace el análisis de la estructura, para ver los efectos que tiene el sismo sobre la estructura. Igual vamos a evaluar el efecto que tiene el viento en las estructuras metálicas. Lo que pasa es que en el concreto, tú tenemos una zona, estamos hablando de una estructura más confinada, ¿no? En cambio, en acero casi no son confinadas, porque el elemento rígido solamente son las vigas y las columnas. El resto es tabiquería, entonces eso no aporta mucho, porque la capacidad portante de la estructura metálica está basado en sus aporticados. Mientras que en un concreto sí hay una especie de confinamiento, viga, columna y albañilería, ¿no? Tiene otro tipo de comportamiento. Sí, hasta ahí me estoy dejando entender. Sí, señora. Ahora mejor. Bueno, seguimos con el tema de viento. Por eso la importancia, no es que estamos tratando de cubrir algo porque se nos ocurra, ¿no? O sea, son parámetros muy importantes para ya tengan ustedes todo. O sea, si la base de este curso no está bien orientada, entonces, ¿qué vamos a hacer después? O sea, cuando tú diseñas acero, sí tienes que tomar en cuenta el viento. Bueno, sabemos que el sismo sí lo vamos a considerar, pero en estructuras metálicas es fundamental conocer el comportamiento del viento. Fundamental. Ahora, en Estados Unidos hemos visto que han desarrollado grandes estructuras, obviamente, justamente porque ha sido una práctica, como veías mucho en la clase anterior, era mucho más rápido. En algunos casos resultó ya ser por la producción de desarrollo industrial, la fabricación de aceros, entonces permitió ahorrar costos, ¿no? Porque si lo haces más rápido, obviamente que reduces tus gastos generales y todo lo demás, ¿no? Seguimos. La relación entre el viento y sus presiones, ¿no? Acá tenemos la velocidad del viento, que está representada por Q, su coeficiente de exposición de la zona y de la altura, el factor de importancia de la construcción y la velocidad básica de diseño del viento, kilómetros por hora. ¿De dónde sacamos esa velocidad básica de diseño del viento? Es justamente la pregunta que estabas haciendo, Yesenia. Claro. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Vamos avanzando. Factor C es el factor aerodinámica y de los túneles de viento. Es una investigación, son universidades, ya está estandarizado esto, ¿no? El GRF es el factor de respuesta de ráfaga, es el Gas Response Factor, aplica para los efectos de las ráfagas y dependiendo si tenemos una estructura flexible, ¿no? Vamos a ver qué es una estructura flexible y una estructura rígida. Va a depender mucho de los conectores que existen, ¿no? Entonces ya tienen identificados estos factores, ¿no es cierto? El factor C que estaba, me parece, estaba acá. ¿Se dan cuenta? Esto de acá. Este factor K se obtiene de estas tablas, ¿no? Y esto depende del tipo de exposición con respecto a la altura, ¿no? Que hemos inicialmente a la introducción de la exposición, ¿no? La exposición A corresponde a ciudades o terrenos rugosos, la exposición B corresponde a terrenos boscosos, la exposición C para arbustos, y la exposición D corresponde a zonas costeras expuestas al mar. Acá, esto es muy importante, ¿no? Los coeficientes de presión aerodinámico que se dan en las normas se basan en los resultados de pruebas de modelos en túneles de viento. Eso es lo que estamos diciendo. Hay universidades superiores que han estado haciendo investigaciones, hay ábacos, hay información sobre eso, ¿no? Los valores de estos coeficientes de presión se dan, ya ahí te voy a cansar de las tablas, ¿no? Y con eso podemos aplicar estos túneles de viento para determinar la fuerza del viento, ¿no?
Estos coeficientes tenemos acá, mire, es justamente la gráfica que les había mostrado anteriormente en la... me parece que está acá. Eso es. Ese concepto es importante que lo tenga. Esto es para que ya se pueda hacer más didáctico, que es un barlovento y que es un sotavento. El viento viene en esta dirección y el primer impacto sobre el área que actúa el viento se llama barlovento. Las presiones que se generan posteriormente por el resto de pared, ¿no? Las presiones laterales, y acá hay un sotavento. Entonces eso ahora lo estamos traduciendo para hacer nuestros diseños de estructuras metálicas. Entonces acá tenemos el caso del viento, ¿no? Esta es una vista en planta, obviamente. Acá está la elevación. Vamos a guiarnos sobre la elevación. Entonces en la elevación vemos que el viento viene en esta dirección. Entonces esto genera ¿qué esfuerzos? ¿Qué consideran esto? Se llama barlovento. Y está representado por el QZ, el GH, Z y el CP de la fórmula que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces acá tenemos... Está, ¿ves? Esta es la fuerza del sismo en barlovento, pero en la dirección, según veo, Z, y la otra es en la otra dirección P. Entonces tenemos esta fuerza tiene una distribución no tan homogénea como la que tenemos en la zona de sotavento. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto, dicen ustedes, quiero saber qué superficie voy a analizar. Entonces yo digo, pared de barlovento es esta, la que voy a usar. Entonces acá tengo que usar esta relación entre esta es la longitud y la base, ¿no? Largo por ancho, mejor dicho. Este es el largo por ancho porque este es vista en planta, ¿no es cierto? Este es vista en planta, tenemos la longitud por ancho. En estas relaciones para el barlovento aplican todos. Para el cálculo de CP, entonces aplica 0.8 para usar con QZ. En el caso de sotavento, tendríamos una relación dependiendo si es de 0 a 1, usas el CP de menos 0.5. Y en el caso de relación de longitud y ancho, tenemos menos 0.3. Y para mayores de 4, ya tendríamos que usar el 0.2. Ahora, después que hemos usado el barlovento acá, vamos a ver, tenemos acá, tenemos la tabla para calcular los esfuerzos que se generan sobre esta área y también sobre esta área, ¿no? Pero también es necesario considerar esto de acá y la que está acá al lado izquierdo, ¿no? Entonces todo esto está considerado acá. ¿Correcto? Se usa menos 0.7 el factor CP. Presión, coeficientes de presión externa. Acá, aparte de eso, nos falta el techo. O sea, ya hemos visto la pared de barlovento, sotavento, laterales y techo. O sea, cuando vamos a hacer ya el diseño de la estructura metálica, vamos a considerar todos estos factores. ¿Correcto? Ya cuando ustedes hagan el próximo trabajo para hacer el diseño de la estructura, vamos a considerar lo que son los tijerales, los techos, más las paredes, y más zona en sotavento y la parte frontal y posterior y anterior. Entonces acá tenemos la zona de barlovento y sotavento, le damos la altura y acá tenemos un ángulo phi del ángulo de techo de las aguas, y acá se generan también igual algunos esfuerzos en lo que es la presión sobre la estructura, ¿no? Acá vemos el ángulo, ¿no? La relación ancho a altura y lo que es la altura y el ancho del pórtico, ¿correcto? Y tenemos la dirección del viento, que hay que definirla bien, si es normal a la cumbre o si es paralelo a la cumbre.
¿correcto? Si no hay que descomponer, ¿no? Tenemos también acá la zona de sotaventos, dirección del viento, y este es el ángulo del techo. Para estos ángulos de 30 grados, dependiendo si la dirección del viento es paralelo o no, se utilizarán estos valores. Acá hay una particularidad. Acá el viento actúa directamente sobre esto, ¿no? Y acá hay un doble efecto. Por eso la norma contempla esto. ¿Correcto? Es como un efecto que la presión no es la misma, ¿no? Tiene un doble efecto ahí. Entonces eso es lo que quiero que tomen en cuenta para cuando se les mande el trabajo puedan considerarlo. Acá hay dos condiciones importantes a considerar para la coeficiente de presión interna. Tenemos todas las condiciones excepto las que se indican en la condición 2. Claro, es una condición fácil. De la condición 2, ¿cuáles son? Son edificios de los cuales se cumplen lo siguiente en forma simultánea, ¿no? En forma simultánea. Que el porcentaje de las aberturas en una pared excede la suma de los porcentajes de las aberturas en la superficie de las paredes y techo restantes por 5%. O sea, esto se lo estoy dando referencialmente y vamos a tratar de evitar usar esto, porque esto ya es un poco más sofisticado con respecto al diseño. Esto es para un curso de maestría. Pero es importante que ustedes sepan que hay un factor con respecto a las áreas de paredes, techos y sobre todo las aberturas que existen en cada uno de estos elementos, ¿no? Sabes, eso depende mucho de la exquisitez del arquitecto. A veces quiere dejar el techo con vidrio, qué sé yo, tiene otra rigidez y hay que evaluar los porcentajes de esas aberturas con respecto al área total de la estructura, ¿no? Acá hay coeficientes de presión externa para componentes y cerramientos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos en techos la zona 1, 2 y 3. Tenemos el factor 4, 5 y 6. Estas zonas están para este lado y la zona 4 y 5 se están aplicando justo para este sector de acá. Entonces acá tenemos techos y paredes. Entonces con este valor vas a obtener tu GCP, que es este de acá, el famoso coeficiente de presión interna, dependiendo las aberturas que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un techo de agua a 10 grados, ¿no? Y un área, esta área es calculada de acuerdo acá, el porcentaje de las aberturas de una pared que excede la suma de los porcentajes de las aberturas en la superficie de las paredes y techos. Si es menos de 5%, yo podría estar obteniendo valores entre más o menos para lo que es en las esquinas, ¿no? En las esquinas más o menos tendré algo de menos 2 como GCP. En la frontal tengo más o menos 1.5, ¿no? Y dependiendo de la dirección del viento, entre 4 y 5 me permite ver si la dirección del viento es acá, tiene una zona que podría darme un valor un poco mejor que el que está acá, ¿no? Por acá tengo un 5 que es para este tipo y acá tengo un 5 que se puede usar para este. Entonces esto está en función del área y con ello, con esta gráfica, yo intersecto y subo para obtener el valor de GCP. Podríamos hacer un ejercicio si gustan para poder aplicarlo a esto, ¿no? Vamos a ver lo que es sismo. Habíamos hablado de estructuras flexibles al inicio de las clases y estructuras rígidas, ¿no? Entonces, para el diseño de aceros
hay un tema de elemento de tipo pórtico, pero estos pórticos no es como el concreto, ¿no? Que usted tiene el amarre de armadura que se tiene que y el doblez, es lo que asegura en un pórtico de concreto. En un pórtico, en un caso de un pórtico de acero, hay tres tipos de conexiones: las articuladas, las semirrígidas y las conexiones rígidas. ¿Correcto? Estas articuladas permite darle giro, ¿no? Está basada solamente con perno. Acá hay una combinación importante porque acá hay un perfil, miren, que está anclado con pernos, arriba y abajo. Esto normalmente son para vigas, hay vigas principales y hay vigas transversales en las edificaciones. Y básicamente tendríamos ahí un tipo de aporticado dependiendo la conexión que se tenga, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, lo importante que es considerar esa trave, ¿no? Como le llamamos, ¿no? Esto puede ser una columna principal y esto puede ser un trave, ¿no? Y ya vamos a ir viendo para hacer los diseños ya cómo diseñar una viga trave en extremo, otra intermedia y qué área tributaria debemos considerar para diseñar esto. Y después vamos a entrar a lo que es el análisis de los pernos, ¿no? con las placas de acero, porque hay una holgura que se considera de 1/8 para el tema de los pernos. Y acá vemos pues una conexión completamente rígida, ¿no? Acá, por ejemplo, son planchas de acero que se incorpora acá. En cambio acá es ángulos pernados. Esta es una edificación semirrígida o rígida. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando veamos el análisis estructural, nosotros vamos a ver cómo considerar el pórtico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero analizar esta viga, ¿no? O esta viga, yo quiero analizar esta viga, por ejemplo. Te voy a pedir en un examen, te digo, quiero que me diseñes esta viga. Tú primero lo que tienes que saber es que si es una conexión articulada, es una rígida o una semirrígida. Entonces, si yo te pido, por ejemplo, calcúlame esta viga de 4 metros con un perfil tal y dime cuál es su capacidad de su carga última, por ejemplo, entonces lo que tú vas a decir, esta viga la vas a considerar como una viga simplemente apoyada. Y para una viga simplemente apoyada se puede conocer las reacciones y se puede conocer también su momento máximo, ¿no? Entonces, si yo te pido eso, entonces para ti no va a ser complicado, pero es importante, por ejemplo, si tú vas a diseñar, es que tú me sepas distinguir qué cosa es una conexión articulada, semirrígida o una rígida. Por ejemplo, yo te puedo poner en el examen y te digo, mira, quiero que me diseñes el pórtico tal, tiene esta conexión. Yo no tengo por qué decirte que es una conexión rígida. Ya tienes que identificar que es una conexión rígida. Por lo tanto, si es una conexión rígida, estamos hablando de una viga empotrada a ambos extremos. Entonces, ustedes lo que agarran es, toman las fórmulas de una viga empotrada, me calculan el momento, me calculan las fuerzas cortantes, me lo diagraman y me diseñan la viga que estoy solicitando o la columna que estoy pidiendo. Por eso es importante el concepto. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta al respecto? A ver, Margarita Rivera, ¿alguna pregunta? Sí, no, ingeniero, sí está claro. Está claro, ¿no? Entonces sí, eso les va a ayudar mucho para el diseño. O sea, por ejemplo, yo supongo que habrán visto ya algunos exámenes, todo. Le dicen, mira, quiero que me calcules esta viga. Y ponen ese gráfico y la gente se asusta. Ustedes no tienen por qué asustarse. O sea, todo se puede hacer. Entonces, tengo que definir primero, ¿no?, qué tipo de conexión tengo en el pórtico que me están pidiendo diseñar. Con eso ya determino cómo manejar el análisis estructural. El análisis estructural es una herramienta para poder diseñar estos elementos de acero. Es importante, pero el concepto tiene que estar ahí.
acá vemos el comportamiento de los pórticos, ¿no? Acá vemos el giro. Mientras más empotrado está el elemento, tiene pues un giro menor, ¿no? Obviamente, ¿no? Acá vemos que sus esfuerzos son grandes, sin embargo el giro es pequeño, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos que su momento es pequeño y el giro es mayor, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, y eso es concepto de estructuras. Si tengo un articulado con un empotrado, los giros son diferentes. ¿Correcto? Bueno, acá vamos a ver los tipos más comunes en estructuras de acero. Ya estamos viendo cómo ir haciendo la concepción de las estructuras. Cuánto es rígida, semirrígida, flexible. Ya ese es un elemento. Bueno, acá tenemos estructuras de tipo cubierto, de 2 pisos y de edificios múltiples. Eso es que siempre a ustedes les llama mucho la atención el diseño de que son estructuras de mayor de 4 pisos, 5 pisos, ¿no? Por ejemplo, esta es una estructura de cubierta. Vamos a ver más adelante, tengo que también indicarle qué tipo de pues si son contraventadas o no son contraventadas, ¿no? O sea, el arrastramiento, o sea, la rigidización también de la estructura no solamente pasa por los elementos de conexión que existe, como hemos visto acá. Cierto, este es un tema de rigidizar la estructura, ¿no? Si yo, dependiendo qué es lo que quiero hacer, si es una semirrígida o una articulada, mejor expresamente yo quiero hacerla articulada. No necesariamente digo que la articulada sea mejor que la rígida o no. Va a depender del análisis estructural que hagamos al proyecto, a la edificación o al puente que queramos diseñar, ¿no? Entonces es una estructura de cubierta y acá vemos, ya vamos viendo cómo van rigidizándose, sobre todo este pórtico de acá se rigidiza y cómo esta rigidización afecta a toda esta zona. ¿Por qué afecta a esta zona? Porque acá me ha obligado a mí a hacer otra rigidización en este sector, porque va a depender del análisis de viento que yo haga a la estructura y también del análisis sísmico. Es decir, primero planteo el tema del viento en la estructura y posteriormente hago un chequeo para ver si es que me va a soportar los esfuerzos sísmicos, obviamente. Entonces son 2 elementos muy importantes para el análisis de este tipo de estructuras. Y a veces también en el tema vemos acá también que en el techo se está formando una especie de arrastramiento, ¿no? Que también es importante para el análisis de sísmico, pero también de haber evaluado las fuerzas de viento que se originan sobre el elemento, ¿no? Cómo ha sido su barlovento y sotavento en el techo, y cómo ha sido el barlovento y sotavento en toda la estructura con sus esfuerzos laterales. Entonces se van dando cuenta cómo es que vamos introduciéndonos cada vez más en estos análisis que son conceptuales inicialmente, pero que tienen una gran importancia al momento que ustedes quieran aplicar. Es decir, yo te puedo mandar un diseño y me dices, a ver, sí, podemos hacer el diseño, voy a hacer la envolvente de la estructura, pero obviamente primero lo que tengo que hacer es hacer mi análisis estructural y determinar bien las fuerzas que van a actuar sobre el elemento. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, es una estructura de 2 pisos. Eso lo hemos visto en la clase anterior. Y bueno, acá vemos cómo se van aplicando. Miren este tipo, este es un arrastramiento completo que vamos a explicar. Y acá hay una en B, invertida. ¿Se dan cuenta? No necesariamente va a haber para ver la economía de la estructura. Yo puedo hacerlo con esto y con esto cumple. Con esto cumple. O puedo hacer de este tipo. O puedo hacer todos arrastrados. Y entonces va a depender qué tengo en el nudo y qué tengo como arrastramiento. Me olvidé traerles una foto tengo una foto de puentes. Estuve yo en el proyecto de tren ferroviario que hicieron los canadienses para puentes ferroviarios con estructuras de vigas de acero. Muy bonito, un proyecto muy interesante. Y vemos que normalmente acá se ve igual, ¿no? Tiene una sección abajo el puente, la estructura del
del puente tiene un arrastramiento. Es más, los puentes ferroviarios casi la mayoría tienen esta composición por la alta carga que tiene. Cuando diseñamos puentes ferroviarios hablamos de cargas E80, E40, las E-Cooper. Son muy importantes, son estructuras donde tenemos 80 toneladas, 60 toneladas, ¿no? 40 en el caso del Cooper 40, ¿no? La E40. Entonces, voy a incorporarles el tema. Yo sé que ustedes más están pegados al tema de estructuras, por eso voy a incorporarles elementos de puentes para que puedan ver, porque es importante, es bonito. Es muy bonito eso. Ya. Vamos viendo. Estructura de 2 pisos o 3 pisos. Igual. Edificios múltiples, miren, ¿ves? Miren cómo se hace el arrastramiento, ¿se dan cuenta? Ahora, acá nadie me pregunta, pero en el techo tenía que haber habido arrastramiento también. Tenemos arrastramientos por elemento, ¿no? Y por pórtico y por dirección del pórtico, ¿no? Dirección, ¿no? En esta dirección o en esta dirección. ¿Ves? Miren, acá lo han aporticado en los extremos, ¿no? Porque acá tenemos paneles, 4 paneles tenemos, ¿no? Es una estructura más, por así decirlo, más simétrica, ¿no? Mientras que acá tenemos 3. Entonces, en vez de ponerlo a los extremos, ponemos al medio, ¿no? Y nos ahorramos, ¿no? ¿Correcto? Acá están los sistemas irresistentes, ¿no? ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Hay, tanto en la estructura de cubierta como en la estructura que hemos visto de 2-3 pisos. ¿Ves acá? Esta es la estructura de cubierta. Esta es la estructura de 2 pisos. Y este es edificios múltiples. ¿Ves? El arrastramiento para resistencia solo en tracción. Ustedes que han hecho sus exámenes, su trabajo, el reticulado, ¿dónde están los elementos de tracción y dónde están los de compresión? A ver, Edith Billón, ¿dónde han identificado ustedes los elementos de tracción y compresión mayoritariamente? Ingeniero, disculpe, solo identificamos las fuerzas internas de lo que es el trabajo. Por eso, en el trabajo, de tu trabajo, ¿dónde están? Voy a revisarlo un momento. Ya, a ver, Yesenia. John Stalin. Sí, un ratito. John Stalin. Ingeniero, el mío era el ejercicio que era triangular. Y en el ejercicio triangular, las longitudes. ¿Cuánto sale en la armadura? ¿Cuánto sale? ¿Dónde salen los elementos? ¿Dónde están los elementos de tracción? En la parte superior nos salió a compresión. Ya. Entonces esos serían los que tendríamos que reforzar, pues, ¿no? Porque eran más largos. Ya. Y los inferiores nos salió a compresión. Claro, se cumple lo que dice contento, ¿no? Cuando estás contento. Cuando tienes la curva contento, cuando tienes la curva contento, ¿qué significa? Que tienes compresión arriba y tracción abajo, ¿no? Exacto. Así nos salió nuestro trabajo. Ah, muy bien. Ya, vamos viendo. Entonces, acá vemos en estructuras de cubierta tenemos elementos de tracción. Tenemos arrastramientos para poder resistir los elementos que están en tracción. Es decir, que el arrastramiento lo tengo que hacer en las zonas donde tengo mayor tracción. ¿Correcto? ¿Sí está claro ahí? En el caso de 2 o 3 pisos, tengo la combinación de tracción y compresión.
que es el caso tuyo. Es una estructura de 2 o 3 pisos, pero tienes un aligerado arriba y un pórtico abajo. Entonces tienes una estructura de techo más un pórtico abajo. Tienes elementos en tracción y en compresión. Y en edificios múltiples tenemos arrastramientos para resistencia en tracción, compresión, conexiones rígidas como una reserva de ductibilidad para zonas sísmicas y algunas soluciones tubulares. Es decir, que en vez que pongas perfil, hemos visto en la clase anterior, se ponen secciones tubulares, como columnas, por ejemplo, columnas tubulares, por ejemplo, o arrastramientos tubulares también existen. Ese es para ahorrar costo, le das rigidez, pero no necesitas mucho peso. Pero en algunos casos sí tienes que usar los perfiles para darle mayor estabilidad a la estructura y además la rigidizas. Eso depende de los esfuerzos. ¿Correcto? Entonces, es importante que acá hemos visto cómo vamos rigidizando las estructuras. Hay, a ver, Lincoln Sulta, a ver, ¿qué consideraciones tendrías tú para lo que es el elemento, el diseño de una estructura metálica previo al análisis sísmico, ¿no? De lo que hemos conversado. Son dos factores ahí, dos elementos. Son dos elementos. Aló, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, quería saber qué consideraciones tienes para hacer el diseño sísmico de una estructura metálica, previo a la evaluación sísmica. Mira, a ver, vamos a ver Malma, el delegado. ¿Qué hemos explicado hace un momento? ¿Qué es necesario? El tema que hemos hablado es que tenemos que tener, a ver, para todos muchachos, ya tienen que un poco estar, el concepto es importante. Si ustedes tienen ya el concepto, lo demás van a poder hacerlo. Cuando yo inicié la clase, he iniciado con dos temas que le dije que son muy importantes. Habíamos dicho de que teníamos que hacer un análisis de combinación de cargas, que para eso necesitábamos identificar las fuerzas, las cargas que actúan sobre las estructuras, muertas, vivas, sismo y viento. Ya habíamos hecho una explicación, inclusive un ejercicio la semana pasada. Ahora, esta semana he complementado con el tema de vientos y sismo, que son fuerzas o cargas muy importantes en el elemento que se va a diseñar, cualquiera que sea. Entonces, hemos dicho viento y sismo. Hemos explicado una serie de ábacos porque es muy importante esto, muy, muy importante el tema de viento y el tema de sismo. Ya ustedes saben bien eso. Para el tema de sismo hemos dicho que tenemos que considerar las fuerzas que actúan del viento, ¿no?, sobre la estructura, en barlovento, sotavento, fuerzas laterales y techo. Y en el caso de sismo era cómo rigidizar la estructura. La estructura hay que rigidizarla. ¿Cómo se rigidiza la estructura? Con los contravientos que existen o los rigidizadores que existen de diferentes formas en X, en B, B invertida, con las conexiones entre elementos, sea flexible, rígido y semirrígido. Entonces, todo eso lo vamos a plasmar cuando hagamos ya un ejercicio más adelante y el trabajo que ustedes van a desarrollar. Ya no solamente me van a determinar las fuerzas, sino también van a determinarme los conectores y la forma de arrastramiento para mejorar la estructura. Hasta ahí quiero saber si está claro o no el concepto que le he transmitido. Si no, para volverles a explicar, no hay problema. Es que está claro hasta ahí eso. Ingeniero, ¿podría volverlo a explicar, por favor? Ya, mira. Nosotros, para poder entrar ya de llano al curso en lo que es diseño de acero, tenemos que tener los conceptos estructurales. Los conceptos estructurales pasa por identificar las cargas que existen en el elemento, ¿no?
en evaluaciones según los métodos de filosofía de diseño. O sea, yo tengo que entrar a diseñar con un método de diseño previamente habiendo hecho un análisis estructural. El análisis estructural son las cargas que actúan sobre la estructura para poder yo determinar qué esfuerzos se generan en el elemento. Eso ya se explicó, ¿correcto? Entonces, teniendo ya las cargas identificadas, como hemos explicado ahorita, lo que es viento y sismo, lo que quiero complementarles es que esas fuerzas que actúan sobre las estructuras metálicas en sotavento, barlovento, más los rigidizadores en sismo, son los que me van a poder determinar la fuerza que actúa sobre el elemento y al mismo tiempo diseñar, ¿no? Cuáles son los esfuerzos que se generan en la estructura. Es decir, yo sé que está actuando sismo, carga, viento, son una serie de cargas, de factores de cargas que actúan sobre la estructura, pero al mismo tiempo, para yo poder diseñar mi acero, tengo que determinar si el elemento va a trabajar en empotramiento o viga simplemente apoyada. Entonces yo como conceptor digo, yo voy a hacer un pórtico, ¿no? Y le voy a poner en las bases, por ejemplo, empotramiento en vez de articulado. Entonces tengo que saber si es que mi diseño contempla una conexión rígida o no. Tengo que contemplar si hay un arrastramiento adecuado o no. Entonces, con esos elementos ya procedo a hacer mi diseño. Yo entro al SAP y digo, bueno, yo voy a escoger, por ejemplo, esta conexión, ¿no? Por ejemplo, voy a considerar esta conexión. Entonces, cuando yo hago mi pórtico, digo, voy a tener una conexión rígida. O si no, puedo decir, tengo una conexión articulada. Puedo crearle, entre viga y viga, puedo crearle un articulado. O si no, si yo digo, voy a un proyecto y digo, mira, ¿sabes qué? Quiero que me diseñes la trave. Ya, veo los planos, voy a diseñar la trave, determino su carga tributaria, que tengo que enseñarles cómo se va a obtener eso, ¿no? Carga tributaria, y con eso yo digo, ¿qué tipo de conexión tiene? Veo los planos, y digo, tiene una conexión rígida, entonces lo que tengo que considerar es que esa viga está en empotramiento. Y ahí recién calculo que no es lo mismo que yo analice la viga con una conexión flexible que esté como una viga simplemente apoyada. Entonces se combina el concepto del diseño con el análisis estructural. ¿Sí me entienden hasta ahora? No sé si quedó claro eso. A no ser que ya tengan que tomar el curso de análisis estructural, ¿ah? Y ahí ya eso sí me está preocupando un poco. Dígame, a ver, otro. ¿Otra pregunta? No. ¿Está claro ahí o no? Sí. Ya, sí. Ya, acá, por ejemplo, ves, vamos a ver estructura de cubierta. Tenemos el diseño de columna, ¿no? Que puede ser, dice, volado o empotrado. A ver, acá. Acá tenemos fuerza del sismo. Tenemos esta columna de concreto y el diseño de columna como volado empotrado en el suelo. Es decir, claro, o sea, son diferentes rigideces, ¿no? Una cosa es concreto y otra cosa es acero. Y si yo diseño la columna de concreto, yo puedo decir, este es empotramiento y esto es totalmente emboladizo. Podemos tener ese tipo de estructuras, claro. Hay muchos almacenes que hacen sus columnas de concreto con una zapata
a una profundidad de entre 80 y 1,20 m, y colocan todo el techo nada más de estructura metálica. Ese es un caso. Por eso se le llaman estructuras encubiertas. Ahora, dice, se emplean planchas de acero, ¿no? Y las cargas de viento, dice, pueden ser más importantes que las cargas del sismo. Mira, imagínate. O sea, imagínense ustedes que la importancia que les estaba hablando del viento es que llega al punto en que cuando ustedes diseñan, y eso se ve creo que en el ítem 7, 6 y 7 de las combinaciones de carga, ahí vemos cuáles son las que rigen las diferentes combinaciones. Y en algunos casos la combinación inclusive de carga muerta con carga viva a veces es un poco mayor dependiendo de la estructura que cuando interviene el sismo, ¿no? En algunos casos, no todo, no siempre es así, por eso hay que evaluar. Esto sucede lo mismo acá, por eso a veces el viento puede ser mucho más importante que el sismo. Y por eso es necesario rigidizar los corners, ¿no? Las juntas donde se unen los dos elementos vertical y horizontal. Estructuras de cubiertas, tirantes protegidos y nudos rígidos. Esto te hace una estructura, sí es una estructura de cubierta, pero que tiene ya una viga, ¿no? Una viga con una columna de acero, ¿no? Y acá tú aprovechas en poder poner nudos rígidos. Y de esa manera se protege el tirante, ¿no? Son estos. Ahí está el sistema de arrastramiento. El sismo es en dirección X, dice. Y acá tenemos los sistemas de arrastramientos de esta forma. Y tenemos en el techo igual. Es decir, la fuerza, lo que haces tú es rigidizar esto, ¿no? Estamos rigidizando esto que es la dirección del sismo, ¿no? Porque si te dan cuenta ustedes el perfil, o sea, el sismo va a golpear, por así decirlo, el alma de la viga. Porque esa no es la posición más adecuada para que resista a un buen sismo, ¿no? ¿Dónde hay mayor inercia, no? ¿Dónde resiste más? Cuando el sismo es vertical, ¿no? Porque estamos viendo su inercia, o sea, estamos yendo una mayor resistencia a la inercia, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ver si tengo acá una foto. Esto de forma de acá. Acá, ¿no? El sismo. Esto vamos a ver las secciones también, ¿ves? Acá el sismo. El sismo está en esta dirección, ¿no? El sismo está en esta dirección. Si el sismo está en esta dirección, ¿no es cierto? Su inercia es mucho, o sea, entiendo yo que los elementos son más resistentes. Por ejemplo, cuando tú diseñas un puente, la disposición de la estructura va a ser de esta forma. Esta es la forma, porque las cargas que vienen van a actuar sobre el patín, sobre el ala. ¿Se dan cuenta? Ya, pero en esta dirección no es, tiene una mayor rotación el elemento. Por eso acá hay diferentes giros, ¿no? Esto ya lo voy a explicar. Acá tenemos dos secciones que se han unido, ¿no? Entonces, esta sección tiene un centro de gravedad. Y esta sección tiene otro centro de gravedad. Entonces, la sección G1, que es un componente, un tipo ángulo C, tiene un centro de gravedad. Y esta viga tiene otro centro de gravedad, que es el G2. Y la suma de estos me saca una gravedad en medio, con la cual se diseña, ¿no? Para ver qué cosa haces tú con eso. Tú determinas los esfuerzos. Ese esfuerzo es el momento por la inercia, ¿no? Es el momento que tiene aplicado sobre la viga, multiplicado por la zona, sea en compresión o tracción, dividido entre su inercia. Entonces, la zona en compresión, usted sabe que qué cosa determina el ángulo neutro. A ver, ¿quién me dice? A ver, voy a preguntar. A ver,
Margarita, por favor. ¿Qué cosa me determina el ángulo neutro? El centroide, la ubicación. El eje neutro. Eh, Sí, el eje neutro. ¿Qué te da el eje neutro? Cuando tú diseñas una viga, una columna, ¿qué te da el eje neutro? Tengo que hallar primero el centroide. Ya. De todo el elemento. Ya. Luego Steiner, pues de todos los elementos. Aplica Steiner. Bueno, ya, a ver, Matías, José Matías. ¿Está José Matías? John Stalin. Que lo he llamado. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué cosa te da? ¿Qué te dice el eje neutro? Ustedes ya han llevado todo este curso de noveno, ¿ah? ¿De los esfuerzos son cero? ¿Qué te indica el eje neutro? Que no hay esfuerzo. Deformación, no hay deformaciones. ¿Ah? No hay deformaciones en ese punto. Sí, pero ¿qué te marca esa línea? ¿Qué te marca? Divide los esfuerzos en compresión y tracción. Muy bien, eso es, Yesenia, exacto. Eso es, señores. Por favor. ¿Por qué? ¿Ves? El concepto es importante. Eso es. Necesito saber yo, señores, todos estos conceptos son claros para que ustedes puedan diseñar, que sea, menos me hagas una viga, pues enséñame un perfil, por lo menos, ya con eso me quedaré tranquilo, pero teniendo los conceptos. El eje neutro justamente me determina las zonas donde yo tengo zonas en compresión y en tracción. Porque si yo determino, yo ya tengo los momentos. ¿Cómo obtengo los momentos y los cortes? ¿Cómo diseño yo? Yo tengo que diseñar la viga, una viga metálica. Para diseñarla tengo que diseñarla por corte, por momento, por compresión. Entonces, si yo tengo eso lo saco de los análisis estructurales. Pero para eso yo necesito tener cuáles son mis zonas de compresión y de tracción del elemento, para ver la viga dónde produce mayores esfuerzos, si se deflecta o no mucho, para poder rigidizar y poder comenzar a aplicar los conectores y una serie de conceptos de lo que estamos llevando el curso. Entonces, eso es importante, señores. Lo importante es que sepamos de lo que estamos hablando. Por favor. Por eso yo decía acá, este es el sismo, está, según dice Sarriostra, en X, ¿no? Se supone que está en la dirección del sismo. Entonces ahí lo que vemos es cómo rigidizar esto que yo decía, ¿no? Porque en realidad esta es su parte desfavorable, ¿no? Acá vemos, acá entre de arriba y abajo hay dos líneas continuas, dos líneas, que son, ese son el ala, ¿no? Son las alas de la viga. Y lo que vemos en medio es el alma. No, yo decía que si la fuerza fuera arriba, ¿no? Es una condición más favorable para la resistencia porque habría una mayor rigidez, ¿no? ¿Correcto? Y acá tenemos este caso, acá por ejemplo, en este caso igual, ¿no? O sea, si la fuerza viene en este sentido, si la fuerza viniese en este sentido, ¿sí ven, no? Que estoy indicando, sí lo ven, ¿no? Ahí tenía una mayor resistencia el pórtico. Por eso, si se dan cuenta, esta zona de acá está vacía. Está hueca, ¿o no? Porque si el sismo viniese así, la posición de los perfiles hace que tenga una mayor resistencia. E inclusive la de arriba también tiene mayor resistencia. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Porque el perfil I está acá. Y el otro perfil I está acá también. Entonces, cuando golpea arriba del techo, está golpeando sobre el alma. No, el perfil en sección transversal. E igual acá. Por eso es que ya no requiere acá arrastramientos.
los requiere en el otro sentido. O sea, depende mucho de la predisposición de la viga y de la columna, ¿no? Bueno, señores, ahí seguimos. Esta es la forma de arrastramiento. Está el ángulo. Esto, si queremos irnos, este es el desplazamiento que se puede producir. Esta es una toma fotográfica más cerca de este ángulo, ¿correcto? Si acá vemos una deformación, si vemos acá, correríamos esto y la columna avanza acá. Ya ustedes saben este concepto. Entonces, estamos hablando de la columna, ¿no es cierto? Las columnas trabajan a compresión y tracción, ¿correcto? Los dos trabajan. Dependiendo de qué tengo de rigidez en la zona de acá, como habíamos dicho, puedo colocarlo como un elemento envoladizo, ¿no? Acá. Estaba. Acá. Diseño de columna como volado empotrado en el suelo. Dependiendo de eso, de qué tipo de rigidez le doy. Si es a 0 a 0, si es concreto, le puedo hacer como hemos explicado, pero también si es a 0 a 0 va a depender de la rigidez, de cómo he rigidizado el nudo, ¿no? Y acá calculas el delta, su variación, ¿no? Su desplazamiento, ¿no? Acá, estructura de 2-3 pisos, tenemos esto. Acá tenemos, bueno, estos son articulados, ¿no? Entonces, si son articulados, yo digo, bueno, voy a tomar esto, ¿no? Son articulados y puedo ser que tenga un problema de deformación. Entonces digo, bueno, acá puedo colocarle una carga con dos simplemente apoyados. Ahora acá, este elemento son dos elementos rigidizadores, el L y el T. Este es el C. ¿No es cierto? Entonces acá vemos cómo la columna, el elemento se flexa en la rigidizante, siempre y cuando tengamos elementos de fuerzas a ambos lados, que sí tenemos, actúa esta carga y tenemos el actuar de los esfuerzos internos que ustedes conocen. Y acá vemos un punto como flexa, ¿no? Si no hubiera esto flexa así. Pero como hay una rigidización, hace que la viga, o el elemento diagonal, mejor dicho, la diagonal, la palabra la diagonal, se flexe de esta forma. Es decir, si yo saco un arriostre, trabaja de esta forma. Si yo le coloco el arriostre, ya el elemento trabaja de esta forma. Y este tipo de apoyo va a depender de qué tipo de rigidez le voy a poner acá. A lo mejor los cruzo nada más. Bueno, puedo también en todo caso alternarlos. ¿Correcto? Entonces acá tenemos elementos que trabajan a flexión y comprensión. Esta es una gráfica para que ustedes puedan ver cómo se deforman los elementos diagonales. Edificios múltiples. Acá tenemos arrastramientos verticales, ¿no? Esto depende íntegramente de la rigidez de los nudos, que hemos dicho para la estabilidad lateral, ¿correcto? Estos nudos rígidos permiten esta estabilidad lateral, ¿no? Ahora, se debe ubicar crujillas con arrastramiento de los planos en los ejes débiles de las columnas para mejorar la seguridad y la economía de la edificación. O sea, son dos factores, ¿no? Una la seguridad y otra, si no requiere mucho esfuerzo, puedo bajar las dimensiones del perfil para que pueda ser más económico la estructura, ¿no? Entonces, el problema es el sismo en la dirección, si viene el sismo de dirección 1 y 2, tenemos estos elementos que estarían rigidizándolo, ¿no? Dependiendo, estamos haciendo algo esquemático, ¿no? Pero si viene en esta dirección, en A y B, para evitar estos desplazamientos,
se arriostra para rigidizar todos estos pórticos, todo esto, ¿no? En dirección del sismo. Y es lo que habíamos visto acá, ¿no? Si se dan cuenta, miren. Teníamos tres pórticos, ¿no? 3 vanos, un pórtico, en todo caso un pórtico de 3 vanos, ¿ya? Y solamente se rigidiza el medio. Si tuviéramos este caso, para darle una mayor rigidización y evitar una deformación lateral mayor, ¿no? Entonces tenemos que rigidizarlo de esta forma. Ahora, ¿cómo sacar estos elementos? Todas estas variables están en los diseños, en los manuales, donde determina cuáles son las deformaciones y los desplazamientos de los elementos, cuáles son sus niveles de admisibilidad. Eso también vamos a revisar. Por lo general les voy adelantando, ¿no? Que el desplazamiento entre la altura debe ser entre 1 entre 200. ¿Eso qué significa? Que no debo tener desplazamientos menos de cuánto. Adelante, no me dije. Sí. ¿Pueden apagar, por favor, Carlos Romero? ¿Estás en obra? ¿Carlos? Carlos Romero. A ver. Carlos Sí, Romero, ¿estás ingeniero. en obra? Disculpe, ingeniero. Sí, no te preocupes. ¿Estás en obra? Sí, ingeniero. Disculpe. ¿Estás trabajando? Sí, ingeniero, disculpe. Ah, está bien. Ya, perfecto. Ya, hijo, está bien. Gracias, ingeniero, disculpe más bien. Ya, después me llamas, Carlos Romero. Ya, ingeniero. Para ver, cada vez que entras haces bulla y ahí te converso. Ya, entonces avanzamos. Y bueno, tenemos el tema de los arrastramientos verticales, ya edificaciones mayores de... Acá nos hemos quedado, ya está claro ahí, y hemos visto varios ejemplos de estos. Y ahora tenemos edificios múltiples, ¿no? Ahora, hay una pequeña diferencia entre qué cosa es un pórtico arriostrado y un pórtico soportado, ¿no? Básicamente la diferencia está en que los arriostrados resisten todas las cargas de gravedad y cargas laterales. Y los soportados son las cargas verticales. ¿Esto qué significa, señores? Que es como cuando ustedes diseñan en concreto, ¿no? Cuando ustedes diseñan en concreto tratan de ver cuál tiene la menor o mayor longitud para ver si los muros es portante o no es portante, ¿no? ¿Sí saben eso? Si yo diseño un elemento, por ejemplo... Ah, dime, Yesenia. Sí, ingeniero. Ah, ¿cómo dices? No, estaba diciéndole que sí sabemos eso. Claro, este es el mismo concepto, pues. Cuando el elemento es portante, va a ser arriostrado, es un pórtico arriostrado, y cuando el elemento no es portante, se va a llamar un pórtico soportado. ¿Correcto? Entonces estamos haciendo el símil para que les sea más sencillo el tema de concreto con el tema de acero, para que ustedes puedan ver que esos elementos son muy importantes y tienen algunas similitudes y los conceptos siempre están ahí, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, los tipos de arrastramiento. Algunos manuales, algunos especialistas lo llaman cortaviento, ¿no? O cortaventado, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Esto fue propuesto por nuestro colega Popov de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, en California. Esta es California, Estados Unidos, una universidad muy importante. Esta con la Universidad de California son las que regulan casi todo lo que es sismo, ¿no? A nivel mundial, y sobre todo las normas que nosotros usamos son basadas en las investigaciones que han hecho Caltran. Caltran es la Universidad de California y la Berkeley University, ¿no? Y ahí vemos el tema de las rotas plásticas, que eso es un curso ya mucho más avanzado, pero ya más adelante explicaremos sobre ese tema, ¿no? Pero ahí vemos, mire, cómo el 1, 2, 3, 4, cómo se arriostran los elementos. Miren las formas, cómo pueden ustedes arriostrar los elementos.
¿no? Vemos ahí la que ya conocemos, es en una B, creo, es una B invertida, ¿no? Esta se llama B invertida, este es semi B, este es una B, este es una B, esta es una B, este es en X. Acá son también invertidas. Estos elementos se unen con planchas de acero, que también vamos a ver en el curso, vamos a diseñar las conexiones de plancha de acero de estos arrastramientos. Y esto puede ser tubular, o puede ser un perfil, o puede ser una viga, dependiendo de la envergadura del proyecto. Normalmente son perfiles para estructuras, pero vigas pequeñitas para edificios, ¿no? Para lo que es edificios de 4, 5, 6 pisos. Acá en Perú mayormente no usamos, todos usamos de concreto, armado y postensado. Estructuras metálicas solamente encontramos en los centros comerciales. Entonces cada vez que ustedes vayan ahora a un centro comercial, en la medida que van a poder ir, porque ahorita está complicado el tema, por el tema de la pandemia, cuando vean las estructuras se van a acordar de todo lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, normalmente las estructuras metálicas en Perú son acá licor, grandes empresas, grandes almacenes y centros comerciales, básicamente. ¿No? Y no en concreto. ¿No? Ahora, para edificios mayores de 40 pisos, se recomienda las llamadas soluciones tubulares, ¿no? Ya que lo importante de esto es que distribuye mejor las cargas, ¿no? Abarca todo el edificio, casi lo contiene totalmente, ¿no? Pero su estética no es de los mejores, ¿no? No sé si ustedes han visto el edificio Interbank, me parece que tiene un cierto rastramiento. Yo he llegado a subir ese edificio, es impresionante, se ve todo Lima, las estructuras, pero el tema es estético ahí, ¿no? Porque los arreglos 3 tendrías que, como se dice, se me está mencionando acá, como estamos mencionando acá, se abarca toda la estructura ya prácticamente. Y para eso, en vez de poner estructuras tubulares, que sí podría ser interesante, en algunos casos también se usa el cable postensado, ¿no? Para lo que es fines de reforzamiento o de rigidización, ¿no? De la estructura. Pero también es una alternativa, ¿no? Esto vamos a continuar con respecto a lo que estábamos hablando de las propiedades de las secciones. Habría que ver un ejercicio acá para poder explicar, ¿no? la ubicación de la inercia, y con eso ya comenzar a entrar a lo que es los cálculos de los elementos. Y me gustaría analizar, por ejemplo, a ver, antes de entrar a esto, por ejemplo, si yo voy a diseñar un elemento, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Si yo les digo, a ver, diseñame esta viga, ¿no? O sea, ustedes lo que han hecho ahorita es la envolvente. Ya, perfecto. ¿No? La envolvente. Pero para la envolvente, ustedes necesitan saber cuál es la participación de la carga muerta sobre el elemento específico que les pido. Cuando yo les he hecho el ejercicio, les he dicho, mire, hay un edificio de 4 pisos y se ha colocado y necesito que ustedes me determinen. Entonces, cuando yo he calculado de toda la estructura, ¿no? Digo, ¿cuál es su peso muerto? Es todo lo que va arriba, ¿no? Nieve, peso propio y todo lo demás. La carga viva, ¿no? Algunos elementos por concepto de la norma, ¿no? ¿Cuáles son las cargas vivas? La carga de sismo, ¿no? Cuando se hace la análisis estructural, determinar la fuerza del sismo, ¿no? Entonces, todas esas fuerzas que se han ido analizando, ya se está teniendo más claro cuál es su influencia sobre la estructura. Pero, por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, quiero en el eje 2, quiero que me des un chequeo, ¿cómo está esta viga? O en este elemento, ¿cuál es el comportamiento de esta viga? ¿No? Entonces, no es necesario complicarte la vida y decir, tengo que hacer un análisis, meter toda la estructura y todo lo demás. Entonces, ve los planos, como se tiene que hacer los calculistas, dicen, bueno, vamos a chequear toda la estructura, sí. Hay que revisar toda la estructura, sí. Pero si yo te veo que llegas a obra y te digo, oiga, a ver, usted, a ver, señor, a ver,
Carlos Gianfranco, Carlos Romero, quiero que me chequees esta viga. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es sacar su área tributaria en este elemento, ¿no? Y ver las conexiones, cuáles han sido las registraciones y decir cómo se está comportando este elemento. ¿Correcto? Entonces, eso tenemos que, para continuar, vamos a hacer todas las aplicaciones de áreas tributarias que se aplican para el diseño de este elemento, de este elemento, de este elemento, de este elemento. ¿Está bien? Chequeos rápidos, que eso pueden venir en el examen, ¿no? Puedo darte un pórtico, calcúlame esto, te puedo dar, calcúlame este elemento y determíname cuál es su resistencia, tanto por flexión como por corte. ¿Correcto? Entonces, 2:30, ¿no? 2:40 son ya. Mire, vamos, quiero tomar mis sagrados alimentos. Vamos a un pequeño receso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Quedó claro o no? ¿Alguna duda? Con toda confianza. ¿Todo está claro? Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer un receso. Podemos incorporarnos a las 3:30, ¿les parece? Y ahí revisamos los trabajos de práctica. O ya entramos a la hora de práctica. Sí. Karina. Está bien, ingeniero. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Está bien, perfecto. Entonces quedamos así, señores. A las 3:30. Malma, ¿qué me dices tú, Malma, de tu grupo? ¿Cómo vamos? ¿Estás de acuerdo? Nos reunimos a las 3:30, ¿les parece? De acuerdo, ingeniero. Ya, perfecto, listo. Quedamos así entonces. Ya los dejo. Cuídense entonces, quedamos.